Elena G. de White, en Testimonios Selectos, tomo 4, nos invita a reflexionar profundamente sobre la vida cristiana práctica. En los capítulos que conforman esta obra, la autora presenta consejos inspirados que revelan los peligros espirituales que amenazan el corazón humano: la envidia, la calumnia, la crítica y la falta de consagración. Con claridad profética, nos muestra cómo estos males destruyen la unidad del pueblo de Dios y enfrían el amor fraternal. Pero más allá de la reprensión, encontramos un llamado lleno de esperanza, el de ser obreros fieles en la viña del Señor, viviendo con humildad, amor y pureza. Cada página nos invita a mirar a Cristo, el modelo perfecto, y a depender de su gracia para vencer el yo y reflejar su carácter. Este mensaje sigue siendo hoy una guía segura para quienes desean vivir más cerca de Cristo. Capítulo 1. La influencia de la envidia. La envidia no es ampliamente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo, y, porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Envidió a nuestros primeros padres, y los indujo a pecar, y así los arruinó a ellos y a toda la familia humana. El hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y nobles acciones de los demás. Está siempre listo para despreciar y representar falsamente lo excelente. Con frecuencia los hombres confiesan y abandonan otras faltas, pero poco puede esperarse del envidioso. Puesto que el envidiar a una persona es admitir que ella es superior, el orgullo no permitirá ninguna confesión. Si se hace un esfuerzo para convencer a la persona envidiosa de su pecado, se exacerba aún más contra el objeto de su pasión, y con demasiada frecuencia permanece incurable. El envidioso difunde veneno donde quiera que vaya, enajenando amigos, y levantando odio y rebelión contra Dios y los hombres. Trata de que se le considere el mejor y el mayor, no mediante esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia él mismo, sino permaneciendo donde está, y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. Capítulo 2. La calumnia. Cuando escuchamos el oprobio lanzado contra nuestro hermano, aceptamos este oprobio. A la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El salmista respondió: el que anda en integridad, y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. El que anda en integridad, y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Salmos 15, 1-3. ¿Qué mundo de chisme se evitaría, si cada uno recordase que aquellos que hablan de las faltas ajenas, publicarán con la misma libertad sus faltas en una oportunidad favorable? Debemos esforzarnos por pensar bien de todos, especialmente de nuestros hermanos, a menos que estemos obligados a pensar de otra manera. No debemos dar apresurado crédito a los malos informes. Son con frecuencia el resultado de la envidia o del malentendido, o pueden proceder de la exageración o de la revelación parcial de los hechos. Los celos y las sospechas, una vez que se les ha dado cabida, se difunden como las semillas del cardo. Si un hermano se extravía, entonces es el momento de mostrar nuestro verdadero interés en él. Vayamos a él con bondad, oremos con él y por él, recordando el precio infinito que Cristo ha pagado por su redención. De esta manera podremos salvar un alma de la muerte, y ocultar una multitud de pecados. Una mirada, una palabra, aun el tono de la voz, pueden estar henchidos de mentira, penetrar como una flecha en algún corazón, e infligir una herida incurable. Así puede echarse una duda, un oprobio, sobre una persona por medio de la cual Dios quisiera realizar una buena obra, y su influencia se marchita y su utilidad se destruye. Entre algunas especies de animales, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros le asaltan y despedazan. El mismo espíritu cruel manifiestan ciertos hombres y mujeres que llevan el nombre de Cristo. Hacen gala de un celo farisaico para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos.
Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención, o para granjearse reputación de muy celosos para Dios y la Iglesia. Satanás se vale de todo elemento no consagrado para lograr sus propósitos. Entre los que profesan sostener la causa de Dios, hay quienes se unen con sus enemigos, y así exponen la causa a sus más acerbos enemigos. Aún algunos de los que desean que la obra de Dios prospere, debilitan las manos de sus siervos escuchando, transmitiendo y hasta creyendo a medias las calumnias, jactancias y amenazas de sus adversarios. Satanás obra con maravilloso éxito por medio de sus agentes, y todos los que ceden a su influencia se someten a un poder hechizador que destruye la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los prudentes. Pero, como Nehemías, los hijos de Dios no han de temer ni despreciar a sus enemigos. Poniendo su confianza en Dios, han de avanzar con constancia, haciendo su obra con abnegación, y confiando a su providencia la causa que defienden. Capítulo 3. Las censuras y los celos condenados. Me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la Iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de la maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay charla, impertinente entrometimiento, pullas hábiles. Entre los amadores del chisme, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben, o aún sospechan de malo contra otros. Vi que hasta el espíritu de perjurio, capaz de trocar la verdad en mentira, lo bueno en malo, la inocencia en crimen, está ahora activo. Satanás se regocija por esta condición de los que profesan ser pueblo de Dios. Mientras muchos están descuidando sus propias almas, buscan ávidamente una oportunidad de criticar y condenar a otros. Todos tienen defectos de carácter, y no es difícil hallar algo que los celos puedan interpretar para su perjuicio. Ahora, dicen estos que se han constituido en jueces, tenemos los hechos. Vamos a basar en ellos una acusación de la cual no se podrán limpiar. Esperan una oportunidad adecuada, y entonces presentan su fardo de chismes, y sacan sus calumnias. En su esfuerzo para convencer, las personas que tienen por naturaleza una imaginación viva, están en peligro de engañarse a sí mismas y a otras. Recogen expresiones descuidadas de otra persona, no considerando que se pueden decir palabras apresuradamente y que, por lo tanto, no reflejan los verdaderos sentimientos del que habló. Pero estas observaciones que no fueron premeditadas, y que con frecuencia son tan triviales que no valen la pena de tenerse en cuenta, son miradas a través del vidrio de aumento de Satanás, exageradas y repetidas, hasta que un terrón se transforma en una montaña. Separados de Dios, los que sospechan el mal son juguetes de la tentación. Apenas conocen la fuerza de sus sentimientos o el efecto de sus palabras. Mientras condenan los errores de otros, los cometen mucho mayores ellos mismos. El ser consecuente es una virtud preciosa. ¿No hay que observar ninguna ley de bondad? ¿Han sido los cristianos autorizados por Dios para criticarse y condenarse unos a otros? Es honroso, o aún honrado, el arrancar de los labios de otro, bajo disfraz de amistad, secretos que le han sido confiados, y luego perjudicarle por medio del conocimiento así adquirido. ¿Es acaso caridad cristiana el recoger todo informe que flota, desenterrar todo lo que arrojaría sospecha sobre el carácter de otro, y luego deleitarse en emplearlo para perjudicarle? Satanás se regocija cuando puede difamar o herir a quien sigue a Cristo. Él es el acusador de nuestros hermanos. El acusador de nuestros hermanos. Los ojos de Dios, que todo lo ven, notan los defectos de todos, y la pasión dominante de cada uno. Sin embargo, nos soporta a pesar de nuestras faltas, y se compadece de nuestra debilidad.
Ordena a sus hijos que tengan el mismo espíritu de ternura y tolerancia. Los verdaderos cristianos no se regocijarán en la exposición de las faltas y deficiencias ajenas. Se apartarán de lo vil y deforme, para fijar su atención en lo atrayente y hermoso. Para el cristiano, todo acto de censura, toda palabra de crítica o condenación, son dolorosos. Siempre ha habido hombres y mujeres que, profesando creer la verdad, no han conformado su vida con su influencia santificadora, hombres infieles, que se engañan a sí mismos y se estimulan a sí mismos a pecar. Se ve incredulidad en su vida, comportamiento y carácter, y este terrible mal obra como un cáncer. Si todos los que profesan ser cristianos empleasen sus facultades de investigación para ver qué males necesitan corregir en sí mismos, en vez de hablar de las faltas ajenas, habría una condición más sana en la Iglesia hoy. Algunos son honrados cuando no cuesta nada, pero se olvidan de la honradez cuando la duplicidad les trae más resultados. La honradez y la duplicidad no obran juntas en la misma mente. Con el tiempo, o la duplicidad será expulsada, y la verdad y honradez reinarán supremas, o, si se conserva la duplicidad, la honradez será olvidada. No pueden andar de acuerdo, no tienen nada en común. La una es profetisa de Baal, la otra es verdadera profetisa de Dios. Cuando el Señor recoja sus joyas, los veraces, santos y honrados serán mirados con placer. Los ángeles se ocupan en confeccionar coronas para los tales, y sobre esas coronas adornadas de estrellas, se reflejará con esplendor la luz que irradie del trono de Dios. Nuestros hermanos del ministerio son demasiado a menudo recargados por el relato de pruebas y juicios en la Iglesia, y ellos hacen referencia con demasiada frecuencia a dichas cosas en sus discursos. No deben animar a los hermanos de la Iglesia a quejarse unos de otros, sino a erigirse en espías de sus propios actos. Nadie debe permitir que sus sentimientos de prejuicios y resentimientos se despierten por el relato de los males ajenos. Todos deben esperar pacientemente hasta oír ambos lados de la cuestión, y luego creer únicamente lo que se ven obligados a aceptar por los hechos escuetos. En todas las ocasiones, el curso más seguro consiste en no escuchar un mal informe, hasta que se haya seguido estrictamente la regla bíblica. Esto se aplica a algunos que han trabajado ásperamente para sonsacar de los incautos cosas que no les importaban, y cuyo conocimiento no les reportaba beneficio. Por vuestra propia alma, hermanos míos, tened ojos sinceros para gloria de Dios. Tanto como sea posible, dejad al yo fuera de vuestros pensamientos. Nos estamos acercando al fin del tiempo. Examinad vuestros motivos a la luz de la eternidad. Yo sé que necesitáis alarmaros, os estáis apartando de los antiguos hitos. Vuestra así llamada ciencia está minando el fundamento de los principios cristianos. Me ha sido mostrado el camino que con seguridad seguiríais si os apartaseis de Dios. No confiéis en vuestra propia sabiduría. Os digo que vuestra alma está en inminente peligro. Por causa de Cristo, escudriñad y ved por qué tenéis tan poco amor por los ejercicios religiosos. El Señor está probando a su pueblo. Podéis ser tan severos y críticos con vuestro propio carácter deficiente como queráis, pero sed bondadosos, compasivos y corteses hacia los demás. Averiguad cada día, ¿estoy yo sano en mi corazón, o es este falto? Rogad a Dios que os salve de todo engaño al respecto. Esto entraña intereses eternos. Mientras que tantos están anhelando los honores, y ávidos de ganancias, buscad, amados hermanos míos, la seguridad del amor de Dios y clamad, ¿quién me mostrará cómo asegurar mi vocación y elección? Satanás estudia cuidadosamente los pecados constitucionales de los hombres, y entonces empieza su obra de seducirlos y entramparlos. Estamos en lo más recio de las tentaciones, pero podemos vencer si peleamos virilmente las batallas del Señor. Todos están en peligro. Pero si andamos humildemente y con oración, saldremos del proceso de las pruebas más preciosos que el oro fino, aunque el oro de Ofir. Si somos descuidados y no oramos,
seremos como bronce que resuena y címbalo que retiñe. Algunos se han perdido casi en las tinieblas del escepticismo. A los tales quiero decir, alzad vuestra mente de aquel canal. Aferradla en Dios. Cuanto más íntimamente la fe y la santidad os liguen al Eterno, tanto más clara y resplandeciente os aparecerá la justicia de su trato. Haced de la vida eterna, el objeto de vuestra búsqueda. Conozco vuestro peligro. Si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. He temido que muchos tomarían una posición de duda, y en mi angustia por vuestras almas, quiero amonestaros. ¿Cuántos escucharán la amonestación? En la forma en que ahora consideráis los testimonios, si alguno contrariase vuestro camino, corrigiese vuestros errores, os sentiríais con perfecta libertad para aceptar o rechazar cualquier parte o el conjunto. Aquello que os sentís menos inclinados a recibir, es la parte que más necesitáis. Dios y Satanás no obran nunca en sociedad. Los testimonios llevan el sello de Dios o el de Satanás. Un buen árbol no puede producir frutos corrompidos, ni puede un árbol maleado llevar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Dios ha hablado. ¿Quién ha temblado a su palabra? Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo acerca de los puntos vitales de nuestra fe, las columnas de nuestra posición, después la duda acerca de las sagradas escrituras, y finalmente la marcha hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios que una vez se creían, Satanás sabe que los seducidos no se detendrán en esto, y duplica sus esfuerzos hasta lanzarlos a la rebelión abierta, que se vuelve incurable y termina en la destrucción. La orden es, id adelante, cumplid vuestro deber individualmente, y dejad todas las consecuencias en las manos de Dios. Si avanzamos a donde Jesús nos conduce, veremos su triunfo, participaremos de su gozo. Debemos compartir los conflictos, si hemos de llevar la corona de la victoria. Como Jesús, debemos ser perfeccionados por el sufrimiento. Podemos andar seguros por la senda más obscura, si nos guía la luz del mundo. Capítulo 4. Obreros para Dios. Mis colaboradores en el gran campo de la mies, os queda muy poco tiempo para trabajar. Ahora es la oportunidad más favorable que nunca hayamos de tener, y cuán cuidadosamente debiéramos emplear todo momento. Tan consagrado se hallaba nuestro Redentor al trabajo de salvar almas, que hasta anhelaba su bautismo de sangre. Los apóstoles se contagiaron del celo de su Maestro y firmes, constante y celosamente fueron adelante en el cumplimiento de su gran obra, luchando contra principados y potestades, y maldades espirituales en lugares elevados. Estamos viviendo en un tiempo en que se necesita aún mayor fervor que en el tiempo de los apóstoles. Pero entre muchos de los ministros de Cristo hay un sentimiento de inquietud, un deseo de imitar el estilo romántico de los modernos evangelistas sensacionales. Un deseo de hacer algo grande, de crear una sensación, de ser tenidos por oradores capaces, y granjearse honores y distinción. Si los tales pudiesen afrontar peligros y recibir la honra dada a los héroes, se dedicarían a la obra con energía inquebrantable. Pero el vivir y trabajar casi desconocidos, el trabajar y sacrificarse por Jesús en la obscuridad sin recibir alabanza especial de los hombres, esto requiere una sanidad de principios y una constancia de propósitos que muy pocos poseen. Si hubiese mayores esfuerzo para andar humildemente con Dios, apartando la mirada de los hombres, y trabajando únicamente por amor de Cristo, se lograría mucho más. Mis hermanos en el misterio, buscad a Jesús con toda humildad y mansedumbre. No tratéis de atraer la atención de la gente a vosotros mismos. Dejadla perder de vista el instrumento, mientras exaltáis a Jesús. Hablad de Jesús, perdeos a vosotros mismos en Jesús. Hay demasiado bullicio y conmoción en vuestra religión, mientras que se olvidan el Calvario y la cruz. Corremos el mayor peligro cuando recibimos alabanzas unos de otros, cuando entramos en una confederación para ensalzarnos mutuamente. La gran preocupación de los fariseos consistía en obtener la alabanza de los hombres,
y Cristo les dijo que esa era toda la recompensa que recibirían jamás. Emprendamos la tarea que nos ha sido señalada, y hagámosla por Cristo. Si sufrimos privaciones, sea para Él. Nuestro divino Señor fue perfeccionado por el sufrimiento. ¿Cuándo veremos a los hombres trabajar como Él trabajaba? La palabra de Dios es nuestra norma. Cada acto de amor, cada palabra de bondad, cada oración en favor de los que sufren y de los oprimidos, llega al trono eterno, y se anota en el libro imperecedero del cielo. La palabra divina derrama luz en el entendimiento más obscurecido, y esa luz induce a los más cultivados a sentir su deficiencia y carácter pecaminoso. El enemigo está comprando almas hoy por muy poco precio. De balde fuisteis vendidos, es el lenguaje de las Escrituras. El uno vende su alma por el aplauso del mundo, el otro por dinero. El uno para satisfacer las bajas pasiones, el otro por las diversiones mundanas. Se hacen tales transacciones diariamente. Satanás está tratando de obtener a aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo y lo consigue muy barato, a pesar del precio infinito que fue pagado para rescatarlos. Tenemos grandes bendiciones y privilegios. Podemos obtener los más valiosos tesoros celestiales. Recuerden los ministros y el pueblo que la verdad del Evangelio condena si no salva. El alma que se niegue a escuchar las invitaciones de la misericordia día tras día, podrá pronto escuchar las súplicas más urgentes sin que una emoción agite su alma. Como obreros de Dios, necesitamos más ferviente piedad, y menos ensalzamiento propio. Cuanto más se ensalce el yo, tanto más disminuirá la fe en los testimonios del Espíritu de Dios. Los que están más íntimamente relacionados con Dios son aquellos que conocen su voz cuando les habla. Los que son espirituales disciernen las cosas espirituales. Los tales se sentirán agradecidos porque Dios les ha señalado sus errores, mientras que los que confían completamente en sí mismos verán menos y menos de Dios en los testimonios de su espíritu. Nuestra obra debe ir acompañada de profunda humillación, de ayuno y oración. No debemos esperar que todo sea paz y gozo. Habrá tristeza, pero si sembramos rodeados de tinieblas, cosecharemos con alegría. A veces podrán la obscuridad y el abatimiento penetrar en el corazón de los que se sacrifican a sí mismos, pero esto no los condena. Tal vez sea el designio de Dios para inducirles a buscarle más fervorosamente. Lo que necesitamos ahora son hombres como Caleb, hombres que sean fieles y veraces. La indolencia distingue demasiadas vidas actualmente. Esas personas apartan su hombro de la rueda cuando debieran perseverar y poner todas sus facultades en ejercicio activo. Ministro de Cristo, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. F. 5:14. Vuestras labores tienen tanto sabor del yo que Cristo queda olvidado. Algunos de vosotros sois demasiado mimados y adulados. Como en los días de Noé, hay demasiada tendencia a comer y beber, plantar y edificar. El mundo ha robado las energías de los siervos de Cristo. Hermanos, si queréis que vuestra religión sea honrada por los incrédulos, honradla vosotros mismos mediante obras correspondientes. Por una íntima relación con Dios y una estricta adhesión a la verdad bíblica frente a las dificultades y la presión del mundo, podéis infundir el espíritu de la verdad en el corazón de vuestros hijos de manera que obren eficazmente con vosotros como instrumentos en las manos de Dios para el bien. Muchos están incapacitados para trabajar tanto mental como físicamente porque comen con exceso y satisfacen las pasiones concupiscentes. Las propensiones animales son fortalecidas, mientras que la naturaleza moral y espiritual queda debilitada. Cuando estemos en derredor del gran trono blanco, ¿qué informe presentará la vida de muchos? Entonces verán lo que podrían haber hecho si no hubiesen degradado las facultades que Dios les dio.
Entonces comprenderán a qué altura de grandeza intelectual podrían haber alcanzado, si hubiesen dado a Dios toda la fuerza física y mental que les había confiado. En la agonía de su remordimiento, anhelarán poder volver a vivir de nuevo su vida. Invito a aquellos que profesan ser portaantorchas, dechados del rebaño, a apartarse de toda iniquidad. Emplead bien el poco tiempo que os queda. ¿Tenéis esa firme confianza en Dios, esa consagración a su servicio, que hará que vuestra religión no falte frente a la más acerba persecución? El profundo amor de Dios es lo único que sostendrá al alma en medio de las pruebas que están por sobrecogernos. La abnegación y la cruz son nuestra porción. ¿Las aceptaremos? Ninguno de nosotros necesita esperar que cuando vengan sobre nosotros las últimas grandes pruebas se desarrollará un espíritu abnegado y patriótico en un momento porque lo necesitamos, no, en verdad. Este espíritu debe fusionarse con nuestra experiencia diaria, e infundirse en la mente y el corazón de nuestros hijos, tanto por los preceptos como por el ejemplo. Las madres de Israel pueden no ser guerreras ellas mismas, pero pueden criar guerreros que se ciñan toda la armadura y peleen virilmente las batallas del Señor. Los ministros y el pueblo necesitan el poder conversivo y la gracia antes que puedan subsistir en el día del Señor. El mundo está aproximándose rápidamente a ese grado de iniquidad y depravación humanas que harán necesaria la intervención de Dios. En este tiempo los que profesan seguirle deben ser tanto más notados por su fidelidad a su santa ley. Su oración debe ser como la de David: tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado en tu ley, tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado en tu ley. Por su conducta dirán: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. El mismo desprecio que se manifiesta hacia la ley de Dios es suficiente razón para que los que observan sus mandamientos se adelanten y muestren su estima y reverencia por su ley pisoteada. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. La misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los oponentes. La promesa es: yo honraré a los que me honran, yo honraré a los que me honran. ¿Estaremos menos firmemente ligados a la ley de Dios porque el mundo en general haya tratado de anularla? Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. El gran Yo Soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es el tiempo para que los hijos de Dios se demuestren fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. La prueba vendrá seguramente. Hace 36 años, me fue mostrado que lo que está sucediendo ahora sucedería, que la observancia de una institución del papado sería impuesta al pueblo por una ley dominical, mientras que el santificado día de reposo de Jehová sería hollado bajo los pies. El capitán de nuestra salvación fortalecerá a su pueblo para el conflicto en el cual deberá empeñarse. Cuán a menudo, al oponer Satanás todas sus fuerzas a los que siguen a Cristo, y cuando la muerte los confrontaba, las fervientes oraciones, elevadas con fe, han traído al capitán de la hueste del Señor al campo de la acción y cambiado el curso de la batalla y librado a los oprimidos. Ahora es el tiempo en que debemos unirnos íntimamente con Dios, para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Volvamos.
Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. ¿De qué lado estaremos? Agentes de Satanás. Satanás emplea a hombres y mujeres como agentes para inducir al pecado y hacerlo atractivo. A estos agentes los educa fielmente para disfrazar el pecado a fin de poder destruir con más éxito a las almas y despojar a Cristo de su gloria. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Satanás tiene muchos servidores, pero tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica. Y cuanto mayor sea la influencia, más elevada la posición, mayor conocimiento profesen de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con que podrá emplearlos. Quienquiera que induzca a otro al pecado es su agente. Me dirijo a nuestros hermanos. Si os acercáis a Jesús, y tratáis de adornar vuestra profesión con una vida bien ordenada y una conversación piadosa, vuestros pies serán guardados de extraviarse en sendas prohibidas. Si tan solo queréis velar continuamente en oración, y tan solo hacéis todo como si estuvieseis en la presencia inmediata de Dios, seréis salvados de caer en la tentación, y podréis esperar llevar hasta el fin una vida pura sin mancha ni contaminación. Si mantenéis firme hasta el fin el principio de vuestra confianza, vuestros caminos serán afirmados en Dios, y lo que la gracia empezó, lo coronará la gloria en el reino de nuestro Dios. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si Cristo está en nosotros, crucificaremos la carne con sus afectos y concupiscencias. Fin de la lectura. Al concluir estos capítulos de Testimonios Selectos, tomo 4, comprendemos que el verdadero cristianismo no consiste solo en creer, sino en vivir cada día bajo la influencia transformadora del Espíritu de Dios. Elena G. de White nos llama a examinar nuestro corazón, a desechar la envidia, la crítica y la complacencia espiritual, y a cultivar un espíritu de amor, humildad y servicio. La autora nos recuerda que el tiempo es corto y que debemos trabajar con fidelidad, con la mirada puesta en Jesús, quien nos fortalece en medio de las pruebas. En un mundo lleno de orgullo y distracción, estas palabras son un faro que nos orienta hacia la pureza, la abnegación y la fe perseverante. Que este mensaje nos impulse a caminar más cerca de Cristo, reflejando su luz y preparando nuestro carácter para su pronto regreso.